muy buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acceder a tener esta conversación. Bueno, yo feliz que me hayas invitado, todo un honor. Este va a ser nuestro huevito número 4, el primero del año 2022. Así que va a inaugurar la temporada. Qué bueno, me encanta. Y con un tema muy interesante, que es el storytelling. De hecho, yo te voy a presentar ahora. Adriana Cruz es storyteller, o sea, contadora de historias. Ella es colombiana. ¿Cuál es su propósito? De acuerdo a lo que declara en Instagram, acompañarte a que liberes y potencies tu historia, conociéndote más y encontrando el propósito de tu historia. O sea, lo que tú haces como pregunta es, ¿cuál es tu historia? Esa es una pregunta que imagínate, es como pareciera tan sencilla, ¿no? ¿Cuál es tu historia? Todo el día lo decimos, no, esa es mi historia, ¿cuál es tu historia? No, es que cuéntame una historia. Pero hay un mundo detrás de esto que yo vine a descubrir después de muchos años y realmente se me ha vuelto una pasión, se me ha vuelto algo que va más allá del solo el tema de la historia, ¿no? De poder entender qué es lo que pasa con todas esas historias que contamos nosotros o que no contamos. Claro, muy buena acotación. Las historias que no contamos, que también comunican. También, El silencio, también comunican. el silencio también es una comunicación y quiere decir muchas cosas. El silencio es una comunicación impresionante. Mira, ayer estábamos en un reto de storytelling precisamente y había una persona que estaba tratando de contar su historia personal. Digo tratando porque había eso que nos pasa, ¿no? Que queremos llegar, pero no sabemos, pero sí queremos, pero hay una historia que a veces no queremos soltar, liberar. Por eso yo hablo de liberación, porque es que lo que tenemos que hacer es liberar esa historia que tenemos dentro, porque de esa manera es como la podemos potenciar. Si no, pues se va a quedar allí. Claro. Y es muy importante ayudar a las personas a encontrar cuál es su historia. Para mí se ha vuelto un propósito, es precisamente por eso, un reto, porque así empezó. Y mira que si yo en, hoy en día me paro, entiendo por qué llegué a esto, y esto fue gracias al storytelling. Precisamente cuando empezamos a liberar, a contar historias, ¿no? Que esto tiene mucho más allá. El storytelling ya vamos a llegar porque no es solamente contar una historia y ya, ¿no? Esto tiene una estructura, esto nace en marketing finalmente, ¿no? Entonces, pues tiene todo un mundo detrás que es bastante importante, entre más lo entendamos mejor, porque nuestra historia va a ser mucho más creíble, es la manera como vamos a poder, voy a llamarlo así, vender nuestra historia, porque es verdad, nosotros vendemos nuestra historia todo el tiempo, vendemos la nuestra, como vendemos los productos que queramos vender también, ¿no? Ya sea un libro, como en mi caso, mi libro, o también sea un trabajo. Miran ustedes que trabajan en tecnología, pues bueno, también el tema de la tecnología, y ahorita me encanta lo que me venías diciendo, cómo se vuelve tan importante en gremios como la tecnología, en gremios, en todos los gremios. Yo no te voy a decir que la tecnología. Lamentablemente, estamos en un mundo que está como dirigido a resultados, resultados, olvidándonos un poco que para poder llegar a esos resultados, quienes logran los resultados somos los seres humanos. Así haya inteligencia artificial, así llegue lo que llegue, los que estamos detrás de todo esto somos los seres humanos. Y va a seguir siendo mientras que nosotros hagamos las cosas como tú me decías ahora, nos preocupemos por el ser humano, por seguir fortaleciendo al ser humano. Así es. El mundo necesita de personas que la muevan. El mundo necesita totalmente. Yo te decía que para mí fue como un despertar mágico el entender por qué estoy contando esta historia. Y yo me fui, lo que yo hago además a través de mi taller también, es irse a la esencia, ¿no? A ese, donde comenzó nuestra historia, que es cuando estamos pequeños. Y cuando a ti te dicen eso, muchas veces como que dices, ay, no, pero ¿por qué yo voy a tener que ir allá? Eso es una bobada, ¿no? Como que lo vemos como si fuera un juego. Y sí, es una forma de jugar, de llevarnos a ir a cuando éramos niños y jugábamos y veíamos la vida de una manera muy diferente. Cuando yo me fui
a buscar, ¿no? Allá, qué pasaba, porque es que hoy estoy como con estas ganas de ayudar a la gente a que cuente su historia. Me encontré con mi papá. Mi papá era un gran contador de historias y tenía algo que tienen los grandes storytellers. Era un gran observador. Papá murió hace 21 años. Era un observador y él sentía que tenía que, si no lo sabía, ¿no? Él nunca lo supo, él murió sin saber que tenía un propósito. Y eso lo hizo una persona un poco triste, digamos que él, aunque era alegre, exitoso, hizo lo que quiso, tuvo el trabajo que quiso, nos tuvo a 2 hijas, como decía él, perfectas. Los papás, de alguna manera, más los papás que las mamás, porque es verdad, vemos a nuestros hijos casi perfectos. Mi papá, pues según él no teníamos defectos, mi hermana y yo somos 2, y él tuvo una vida chévere, buena, pero como yo conversaba tanto con él, sabía que él tenía una tristeza interna, él algo le faltaba y yo hoy he descubierto que era ese propósito, ese saber que él era un gran contador de historias, él era un guitarrista, contaba unos chistes fabulosos, lo hacían repetir los mismos chistes los amigos, él tenía toda una historia, pero nunca hizo conciencia de eso. Él simplemente se sentaba y entendía el dolor ajeno, era un observador. Él, si tú lo veías en una reunión, él no hablaba tanto. Mi mamá ha sido una persona que le gusta mucho hablar. Entonces, él pues no, a veces no tenía toda la oportunidad de hablar. Mi mamá se sentaba y bla, 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 y él calladito, de pronto cogía su guitarra y empezaba a tocar y a observar a las personas. Tenía ese don que tienen las personas, que puede ser cualquiera, lo podemos desarrollar simplemente, pero un buen contador de historias es muy observador. Está todo el tiempo, ¿qué pasa en el entorno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando yo descubrí esto, Luis, pude entender que esa era mi misión, ese era mi objetivo. No pude hacerlo con mi padre porque simplemente no lo sabía, no conocía el mundo ni del storytelling conscientemente, porque ya lo hacíamos, y de propósito. Y cuando yo logré entender esto, pues hoy desde mi historia, desde ayudar, acompañar, como tú lo decías ahora, como lo tengo en mi Instagram, y digamos que es el lema que me acompaña, es acompañar a que las personas liberen, conozcan su historia, la conozcan, la liberen y la puedan potenciar. Eso es lo que me tiene a mí moviéndome hoy. Esa es mi historia de vida personal, y pues he encontrado algunas herramientas que me han ayudado para que esto, para llevarlo de una manera más sencilla, vamos a llamarlo así. Entonces el storytelling para mí también fue otro descubrimiento que yo ya hacía todos, la verdad. Si tú te pones, ahora que uno entienda el storytelling, lo desmenuza, dice, pues es que storytelling está en todas partes. Cuando en estos días en la sala de la fórmula de las mañanas hablábamos de la vida de Frida, yo dije que Frida era un storytelling con pies, con patas, realmente lo digo así en son de broma, pero ella es un storytelling andando, ella era su propia historia. Tú veías a una persona, como a ella, vamos a hablar en el presente, Steve Jobs. Steve Jobs se paraba a dar una conferencia y la bolsa inmediatamente la acción subía. Eso es otro caso de éxito de storytelling. Son personas que con solo hablar, ni siquiera hablar. Mira que Frida Kahlo no tenía que hablar. Ella no tenía que dar un discurso. Ella solamente llegaba y la gente decía, aquí hay una historia de transformación. Normalmente las historias, para que sean historias, y aquí entramos un poco ya al tema del storytelling, para que una historia sea realmente una historia, pareciera como un juego de palabras así como medio raro, tiene que haber un proceso de transformación, tiene que haber un aprendizaje. Si no hay transformación en la historia que tú vas a contar, pues son esas historias que uno dice, ¿en serio? Como que la escucha y como que no te conecta. Tiene que haber una emoción que que cubra toda esta historia, ¿no? Y para eso, pues ahí ya vamos desmenuzando qué partes tiene una verdadera historia, que va a tener un relato dentro de esta historia. Excelente, Adriana. El elemento central de una buena historia, ¿cuál sería? El elemento central de una buena historia es que tenga un aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no hay historia. Pero lo más importante, eso es simplemente
el camino, como lo preguntas tú. Pero si no hay un conflicto, si no hay un reto, no hay historia. Tiene que haber algo que no debemos confundir, ¿no? Que muchas personas, y ahora que estamos en ese reto que te he contado, muchas personas dicen, pero es que yo no tengo ningún problema porque creen que conflicto es problema. Conflicto no es problema, conflicto es un reto. Hay momentos de la vida donde hay casos muy duros que, claro, hay personas que cuentan unas historias porque fueron, por ejemplo, esta mañana estábamos hablando de la historia de Chris Gardner. Chris Gardner en la película En Busca de la Felicidad, él tuvo una historia muy dura. Cuando estas personas tienen esas historias difíciles, no quiero confundir, pero digamos que tienen un camino muy abonado para pararse desde ahí y contar una historia. Cuando tu historia no ha habido, como te puedo decir en mi caso, yo cuando empecé a trabajar con todo eso, yo decía, pero es que yo no tengo una historia de dolor grande, o sea, no he tenido una pérdida como grave, o a mí no me ha pasado nada, yo he tenido como, sí, dentro de todo he vivido una vida mi papá me la hizo muy fácil, y mi mamá, pues los dos obviamente dentro de todo, pero mi papá en la parte económica, mi mamá en la parte de la alegría. Mi mamá es una persona súper alegre, ella la felicidad la mueve de pies a cabeza, ella no busca propósito, pero ella es un propósito andando, son formas de ser, ¿no? Hay personas que no se cuestionan tanto. Hoy en día las personas nos cuestionamos más. Por eso es tan importante, como el mundo entero nos invita a cuestionarnos. Anteriormente no era tanto, no era tan difícil. Algunos se cuestionaban más porque eran como mi papá que leía todo el día y leía tanto que decía, pero como una especie de angustia existencial, llamémoslo así, este mundo, él como que decía, pero este mundo, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Y entonces él sabía la historia de Grecia y él sabía de mitología y él sabía de la religión, él no era religioso, no creía en Dios, en fin, hay una cantidad de cosas que sí, son personas como muy avanzadas, hay otras que vivían en esa época. Hoy en día, la mayoría de las personas, Luis, estamos en un mundo donde viene tanta información que se hace muy importante conocer nuestra historia, entender por qué estamos aquí, por qué y para qué. No hay que tampoco hilar tanto, pero cuando tú vas y dices, ok, tengo un reto o varios retos, porque es que en el storytelling no hay un solo reto, hay varios retos. Está uno que es el de mi historia personal. Cuando yo lo construyo y lo tengo claro, digo, ok, es que esto lo tengo así, 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 como yo les conté. Hice un viaje, me encontré con mi papá y dije, claro, este contador de historias me conecta con esto que yo estoy haciendo ahora, pero más allá es con el propósito de seguir acompañando a que las personas, como él no pudo, pues poder acompañar para que las personas conozcan su historia. Pero mira que no me quedé con eso. Hace poco, hace poco fue ayer, me llamó una persona de Clubhouse que de Clubhouse no la conocí por otra persona que estaba en Clubhouse. Ella no está en Clubhouse, de hecho, vive en Toulouse. Y esta persona me dijo, Adriana, es que mira que yo he tenido una vida muy tranquila. Yo he logrado, ella es cantante de lírica, se dice lírica, ¿no? Sí, Sí. lírica, es cantante. Imagínate, tiene una voz, pero de esas voces que te dejan como, ay, que te paran todos los pelitos de tu cuerpo, así te dejan. Ella es así y además le ha ido muy bien, ella es colombiana, vive en Francia, en Toulouse, pero le dio COVID hace unos meses y está en un momento de su vida donde se ha agobiado de la palabra, que no es que la utilicemos en Colombia, es más española, pero me gusta esa palabra, ¿no? Sí, porque ella ha sentido eso, ha sentido como un momento de no puedo sola y me dijo, yo quiero que tú me acompañes a caminar todo esto que tú enseñas o que tú haces con tu libro, de cuál es tu historia y tu taller. Y mira que ahí yo, en ese momento cuando ella me dijo esto, dije, clic, lo que hice yo. Cogí eso que ella me dijo y lo metí dentro de mi historia. Dije, esto es lo que yo hago, es real, alguien lo está viendo. Y yo no se lo estaba diciendo, hey, yo no la llamé a ella a decirle, mira, ella lo sintió dentro de... Entonces, eso es la invitación. Contando mi historia, podemos entender un poco que cuando tú la tienes clara, cuando tú investigas, cuando tú viajas, cuando tú haces todo ese proceso, cuando ves y dices, acá hay un reto. Mi reto, mi reto es ayudar a que las personas, como le pasó a mi papá que no lo logró de alguna manera, vivió tranquilo, alegre, pero no tan feliz. Mi papá tenía una infelicidad en su alma que yo siempre lo sentía y yo quería ayudarlo. Y cuando tú lo entiendes, dices, ok,
ahí está. Entonces, esa búsqueda que la tiene el storytelling, con primero el reto, cuando tú dices, aquí hay un tema que yo tengo que solucionar. Debe haber un elemento mágico. Hay algo, en mi caso ha sido muy claro, porque yo escribí un libro hace 10 años, que es ¿Cuál es tu historia? Y ese libro, que no lo escribí consciente, inconsciente, puedo decir, porque yo no me senté a decir, bueno, ahora voy a escribir, nunca. Pasó por cosas de la vida, quería ayudar a una persona, le dije, tenés que hacer algo diferente, ¿por qué no escribís un libro? Yo le dije a ella, ¿por qué no escribís un libro? O escribí tu historia y me fui a acompañarla y terminé escribiendo el libro yo. Cosas de la vida, pero ese sí ha sido mi elemento mágico, pero a veces el elemento mágico de las historias no tiene que ser algo tangible, no, puede ser o una historia de otra persona, o puede ser diferentes elementos. La varita de Harry Potter, por ejemplo, cuando hablamos de la historia de Harry Potter, cuando en las películas, en los libros, en las comerciales, les voy a poner un ejemplo para aclarar, porque con ejemplos vamos entendiendo mucho más. Cuando nosotros vemos el comercial de un detergente como Ariel, como cualquiera, cuando vemos detergentes, hay un reto. El reto es la mancha. Hay una mancha que hay que solucionar porque este personaje, pero vamos más allá. El personaje aparece donde la suegra, donde la mamá, en estos casos casi siempre es una mujer, en estos casos de detergentes por obvias razones, pero no siempre es una mujer, en este caso sí. Entonces llega y le dice, tengo una mancha y cómo les parece que tenía una entrevista de trabajo y casi que no la voy a lograr si no desaparezco la mancha, ¿no? Se te vuelve como un mundo mágico. Por eso es tan importante entender que tu historia la puedes adornar. Siempre basado en una realidad, puedes meterle algo de magia. Por eso es que dicen que está creada en un marco histórico mágico. No es que haya magia, pero sí hay como, pues sí hay magia finalmente. Pero no es que haya una varita mágica donde todo se, ¿no? Pero sí hay como esta que tú puedes adornarla. Entonces, en este caso está la mancha. Hay un mentor que es la suegra, la mamá, la abuelita, quien sea, no importa, o puede ser un señor, el compañero de trabajo que le dijo, ve, ¿cómo te parece que mi mamá te hace esto? Puede ser también, ¿no? Dependiendo del público donde nos estemos dirigiendo. En este caso, pues si le hablan a las mamás, entonces le dicen, tengo esto, ¿y cuál es aquí el elemento mágico? Es la molécula que hace que esta mancha desaparezca. Entonces dicen, la mamá le dice, ¿cómo te parece que es que yo tengo una cosa que desmancha y tiene la molécula triple XY, porque la mencionan casi siempre, ¿no? Te dicen cuando hablamos de la piel, entonces del retinol, el Q10 o lo que sea. Y es allí, es buscar ese elemento mágico, la varita mágica, que hace que tu historia tenga ahí un aprendizaje, que es cuando la meten a la lavadora y esto hace 3 vueltas, 4 o 5 y se inventan algo, mira que hacen, podrían obviar eso, pero no, es parte de la historia. Y una vez sale la prenda, la ponen a la luz y dicen, sí funciona. Y cuando se la ponen y esta persona la recompensa, ¿cuál es? Es cuando esta persona consigue el trabajo. Entonces le dicen más o menos, es que ahí viene el neuromarketing que funciona, pero perfecto con el storytelling, ¿no? Claro. Hay un ejemplo. Está todo muy bien encadenado. Es totalmente, mira que, y eso hay tantos ejemplos y casos de éxito. Cuando yo descubrí que el storytelling era parte de mí y que venía haciéndolo hace mucho tiempo, también fue porque he trabajado en mercadeo toda mi vida he trabajado en mercadeo. Desde que, pues mi vida, digo, laboral, ¿no? Pues tampoco, sí. Chiquita no, pero de que empecé a trabajar en mercadeo, era lo que yo quería hacer desde que estaba en la universidad. Y yo entré a trabajar con chicles sin azúcar, muy a los añitos, cerquita, trabajé con varias marcas, pero con chicles sin azúcar trabajé más de 15 años. Y resulta que con nosotros, yo no trabajaba directo, yo me independicé hace 26 años. A los 3 años de estar trabajando rápidamente por cosas del destino también, me independicé. No era mi objetivo, pero
llegó una historia, acabaron con la marca que yo trabajaba dentro de la empresa y me dijeron, mire, su trabajo desapareció y bueno, ahí me independicé. Pero fue una fortuna hoy en día, que trabajé con muchas, muchas, muchas marcas. Y una de las que trabajé, Chicle Sin Azúcar, y a mí me gustó siempre hacer cosas diferentes. Yo no trabajaba tanto en la mercadeo tradicional, como en supermercados, tiendas y eso, yo no trabajaba, sino que lo que hacíamos era crear historias para gremios Vender, diferentes. Entonces, para, para vender. claro, para vender desde esta historia que, mira, yo en esa época hacía eso sin saber que eso era storytelling, pero lo hacíamos. Entonces, hacíamos unos programas de visita odontológica. Entonces, con los chicles sin azúcar, ¿a quién se le ocurría visitar un odontólogo con chicles? Como que era una locura. Bueno, nosotros, era un reto, ¿sí ves? Ahí el reto, la caries, el reto de la caries, y nosotros resulta que los chicles, hicimos una investigación y el chicle te ayuda, ni siquiera el que no tiene azúcar, todos los chicles, el solo hecho de masticar genera salivación y ayuda a que haga un barrido, todavía me sé toda la historia perfecto, haga un barrido y los dientes se barra en la caries. El chicle sin azúcar, además, pues tiene otro beneficio. Esa historia la contábamos y llegábamos al odontólogo. ¿Qué caso de éxito fue? Que nosotros logramos incrementar, porque lo medimos, en esos 15 años, la recomendación odontológica. Logramos que la recomendación subiera y por ende, pues ya sabemos que eso va directamente relacionado con la venta. Con la venta, vez, claro. Pues la madre, al escuchar al odontólogo que le dice que sí, su hijo puede comer chicles, pero que sean sin azúcar, entonces va a preferir que sean chicles sin azúcar. Y es una venta segura, es una venta segura. Una venta que viene del profesional. Claro, ese tiene la garantía de que es algo que la ciencia lo avala. Es el mensaje que entra en la cabeza. La ciencia avala lo que te está diciendo esta persona vestida de blanco. La ciencia lo avala totalmente. Y mira que nosotros no decíamos ninguna mentira, ¿no? Que a veces nosotros que estamos en este camino de ayudar, de acompañar, de querer que las personas vean todo lo valioso que son, y eso es en cualquier gremio, en la vida entera. Ojalá esto fuera todo el mundo, todas las empresas, porque la preocupación en el gremio que estés es genuina. Y hay personas que estudiamos más para eso o que tenemos un poco más de sensibilidad o no sé, Luis, tantas cosas. Y otras personas creen que esto pudiera no ser real, ¿no? Y eso pasa, a nosotros nos pasaba con el chicle. Nos decían, ay, no, ustedes están diciendo mentiras. Cuando les mostrábamos una evidencia científica, aquí sí había ciencia, pero esa ciencia era una partecita de la historia. El resto era la historia, el cuento que les contamos, que no era un cuento de mentiras, era una historia de transformación. La persona que masticaba el chicle, lo teníamos comprobado, le ayudaba a hacer un barrido y a evitar, no le quitaba la caries. La caries es algo que va a estar, gracias para los odontólogos, lo tienen que agradecer porque es una cosa que nunca se va a acabar. La caries siempre va a estar, se controla, mas no se erradica. Eso ha sido algo que no sé, en algún futuro puede que pase, en este momento no. Entonces, ese cuento, esa historia, ¿por qué era historia? Porque no era simplemente un relato, porque era una historia que tenía una transformación. Ahí está el storytelling. Cuando tú tienes todo ese proceso de el reto, el mentor, el elemento mágico, el aprendizaje y la recompensa, y haces todo ese camino, es cuando hay realmente un storytelling. ¿Por qué? Si esto fuera así como para mí, yo lo veo muy, claro, para mí es parte de lo que yo hago, entonces de alguna manera lo veo sencillo, ¿no? Yo veo algo y yo digo, sí, claro, mira, aquí está el reto, pero no es sencillo, no lo es. ¿Por qué se te vuelve sencillo? Por la práctica. Cuando tú todo el tiempo lo estás, y además yo busco, ¿no? Yo digo, sí, aquí a veces no es tan fácil. Hay historia, yo tengo la historia de una amiga muy cercana a la que estamos trabajando, que nos ha tocado darle vuelta, y yo le digo, pero mira, ¿qué tienes que ir más atrás? Y a veces uno se cierra, ¿no? Hay una historia detrás. Es que dentro del storytelling hay varios relatos, lo que yo te decía, está el relato de quién soy yo, que es esta historia, y además todo storytelling inicia por el relato de quién soy yo. El primer relato que debes contar es el tuyo. El tuyo, y puede ser en cualquier marca. Te voy a poner un ejemplo
Me encanta poderlo llevar a la vida real. Airbnb, que es esta empresa que podríamos decir vende hoteles. Ellos no venden hoteles, ellos venden Claro. una historia. Alojamientos. Alojamientos, que venden alojamiento, casas, porque no son hoteles, realmente Claro. son alojamientos, casas, que, en fin, Departamento. ellos en la historia que te montan, ellos no cuentan su historia. Nosotros somos Airbnb, no, tú nunca vas a encontrar eso. Ellos lo que venden es la historia a través de las personas. Todo el tiempo lo que tú lees es fulanito de tal estuvo y surfió, se dice así, yo no sé si Sí, verbalicé, sí. hizo surf, surfió, sí, eso y se trepó el Himalaya, no sé, ellos cuentan es una historia de las personas, cuentan su historia a través de la historia de las personas. Ese es su storytelling. Y eso es la mejor recomendación. No necesitan más. Esa es la mejor recomendación. Excelente, Adriana, te agradezco mucho esta entrevista, esta conversación, y me gustaría más adelante si pudiéramos repetirla, seguir avanzando y orientar un poquito a los miembros de nuestra comunidad Por en supuesto. cómo puede una historia ayudar a un informático. ¿Te parece como un buen tema para una próxima conversación? Me encanta, mira, ahí hay un reto. Me encanta porque ya lo he hecho. Mira que yo estuve hace muy poco, ahí para terminar, estuve hace como, esto fue en el 2020-21, es que yo los tiempos los pierdo, y estuve haciendo un taller, por eso cuando vi gestión en tecnología, que tú me decías que ese como en ti, me contrataron aquí en Cali, mi ciudad, yo vivo en Cali, Colombia, para una empresa de 14 personas que no se conocían porque los contrataron durante la pandemia. Ellos no se conocían, se iban a conocer ese día, además todos de informática, la mayoría hombres, y yo les iba a hablar de emociones. Un reto fabuloso, así que estoy lista. Maravilloso. Te agradezco mucho, Adriana. Adriana Cruz Historias, la pueden encontrar en Instagram. Me encanta lo que conversamos hoy día y siempre es un agrado escucharte porque tienes muchas, pero muchas historias para compartir y iluminar cualquier conversación, cualquier reunión es mejor con tus historias. Ay, qué bonito lo que dices, me encanta cuando lo escucha uno, ¿no? Porque cuando tú estás queriendo irradiar eso, ¿no? De historias, que todo sea como este mundo mágico, porque yo lo llamo así, que cada uno lo hace de acuerdo a lo que tiene, las herramientas que va adquiriendo, no es que las tengan muchas veces, las debemos buscar. Y cuando las encontramos y las hacemos parte de nosotros es cuando las historias cobran definitivamente una realidad. Así que te agradezco mucho tus palabras. Muchas gracias, Adriana. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Gracias, Luis. Nos seguimos Gracias. viendo. Bye. Que estés Bye. bien. Bye.